nuevo orden mundial. Un gobierno secreto mundial dirigido decide los destinos del mundo. Nos fumigan desde aviones para que no podamos procrear. ¿Qué nos metieron en la sangre con las vacunas del COVID-19? ¿Quiénes son? ¿Es Bill Gates? ¿Los Illuminati? ¿Los masones? ¿Los reptilianos? ¿Todos los medios mienten? ¿Vivimos en Matrix? ¿Qué es lo que hay tras el velo de misterio que no quieren que sepas? ¿De dónde vienen estas teorías? Prepárate, abandona toda esperanza y entra por propia voluntad a la verdad. Tenemos que retroceder en el tiempo hasta el siglo XVII. Europa todavía vivía regida bajo el poder de las monarquías absolutas y aún era una sociedad temerosa de Dios. Toda fuente del conocimiento era Dios y la religión. Sin embargo, diversos intelectuales de la época comenzaron a cuestionar algunos dogmas y se atrevieron a proclamar la circulación de la sangre, que la Tierra gira alrededor del Sol o que había una fuerza invisible llamada gravedad. Poco a poco comenzaron a ganar fuerza aquellos que defendían otra fuente de conocimiento para investigar los fenómenos naturales, la observación, formulación de hipótesis, experimentación, recolección de datos y análisis para llegar a conclusiones respaldadas por evidencia empírica, es decir, lo que se puede demostrar. Todo ello dio lugar a lo que se llamó la Ilustración, un movimiento cultural e intelectual que creció en Europa en el siglo XVIII. La fuente de conocimiento ya no era Dios, sino la razón. Del conocimiento de los fenómenos naturales, los ilustrados pasaron a analizar los fenómenos sociales, y de ahí comenzaron a defender la educación para llegar a la libertad, la justicia y la igualdad. La Ilustración dio las ideas para la Revolución de Independencia Americana y para la Revolución Francesa, en la que se proclamó que todos los hombres nacen libres e iguales. Las masas se lanzaron a la calle y el rey de Francia perdió la cabeza. Se instauró la República y todos los reyes de Europa temblaron. Los hombres que tenían el poder en aquel momento creyeron que llegaba el fin de una época, que pronto la llama de la revolución se extendería por Europa y las monarquías y la Iglesia caerían. No podían explicar lo que había pasado, qué había ocurrido. No podían creer que el pueblo hambriento se hubiera lanzado a cortar cabezas de los ricos. Solo pudieron responder a esta pregunta imaginando una conspiración, y para evitar que la revolución tomara el mundo denunciaron la gran conspiración. Pero ¿quiénes eran los conspiradores? Antes de la revolución, en Alemania, se había fundado la Orden de los Illuminati, o los Iluminados de Baviera. Una sociedad de personas que seguían los preceptos de la Ilustración y querían limitar el poder de la Iglesia. A la Iglesia y el gobierno no les gustó nada, así que declararon ilegal la orden y la disolvieron. Ahí se acabó su historia para siempre. O no, porque los reaccionarios, aquellos contrarios a la revolución, creyeron que los Illuminati seguían existiendo como sociedad secreta y que ellos habían sido los que habían manipulado a las masas para lanzarlas contra el Estado, pero no habían sido ellos solos, habían contado con la colaboración de sus primos, los masones, otra sociedad secreta que sí que existía y que se basaba en los valores de la Ilustración. Estas teorías, sin ninguna base, se difundieron por los círculos tradicionalistas europeos, pero no acabaron de expandirse hasta que a alguien se le ocurrió meter a otro grupo en la ecuación. Tal y como los reaccionarios temían, a mediados del siglo XIX se produjeron muchas revoluciones liberales en Europa que configuraron los estados modernos. Las clases bajas se habían visto empobrecidas por el pujante capitalismo y hubo revueltas patrióticas en Francia, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y para azuzar todavía más los miedos de las clases altas, aparecieron las ideas socialistas y el manifiesto comunista. Pero los más reaccionarios no creían que las condiciones sociales fueran lo que empujaba a la gente a buscar cambiar la sociedad. No, ellos decían que era una conspiración de Satán, de los Illuminatis, de los masones y de una minoría que había sido usada de chivo expiatorio durante siglos, los judíos. Comenzaron a aparecer libros llamados La conquista del mundo por los judíos, o el más importante, Los protocolos de los sabios de Sion, un texto basado en una obra de ficción en la que se dan detalles de cómo los judíos se reúnen cada 100 años en el cementerio de Praga para compartir sus planes de dominación mundial, controlando la prensa, especulando con el dinero o controlando la educación. Su objetivo es que el mundo esté dominado con Satanás. Este libro fue escrito por el jefe de la policía secreta rusa y su objetivo era identificar a todos los que perseguían la revolución con el diablo y los judíos. No tuvo mucho éxito ya que no pudo evitar la revolución rusa. Sin embargo,
El libro se hizo famoso después de que los comunistas tomaran el poder en Rusia y se lo creyeron todos los que se oponían a las democracias, al liberalismo o al socialismo, y que soñaban con volver a un mundo tradicional, religioso y con gobiernos absolutos. Fueron estas ideas demenciales de las que bebió el enemigo más mortal de las democracias. Hitler y los nazis creían punto por punto en los protocolos de los sabios de Sion y del plan de los judíos para dominar el mundo. Para los nazis el comunismo y el liberalismo solo eran inventos de los judíos para dominar el mundo, pero no solo para los nazis. Muchos capitalistas y conservadores, así como Franco y Mussolini, creían en estas teorías. Franco creyó hasta el día de su muerte en la conspiración judeo-masónica. Todo lo que en España se le evoca a Arnaud obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Estas creencias dieron a los nazis la coartada para perseguir a masones, comunistas, liberales e intentar asesinar a todos los judíos. Pero todos ellos perdieron cuando los aliados les derrotaron en la Segunda Guerra Mundial. Estas teorías locas y antisemitas desaparecieron y las democracias y el comunismo triunfaron. Las sociedades prosperaron en ambos bloques y la razón se abrió paso, dando al mundo sus mayores décadas de gloria. Sin embargo, a principios del siglo XXI, Internet facilitó que fluyera sin control la información y blogs y videos de YouTube comenzaron a difundir de nuevo ideas extrañas de un nuevo orden mundial, de los Illuminati, de los masones. Pero ya no mencionaban a los judíos, porque la gente todavía mantenía el recuerdo de los nazis. En lugar de los judíos hablaban de los banqueros Rothschild o de George Soros. Comenzaron a difundirse teorías de la conspiración que, valiéndose la ignorancia de la gente, empezaron a decir que las estelas de condensación que dejan los aviones a reacción eran fumigaciones. Se hablaba de cábalas satánicas que dominaban el mundo y cada vez más gente comenzó a creerse alguna de estas teorías. Y como en los años 30, cada vez que estas teorías resurgen, crece la extrema derecha que explica los problemas del momento por conspiraciones ocultas. Incluso algunos dicen que el cambio climático es mentira. Cualquier excusa es buena para montar una conspiración de los Illuminati. La crisis de la COVID, el cambio climático o la Agenda 2030, que es un simple programa de la ONU para frenar el calentamiento global y erradicar la pobreza. La extrema derecha y los reaccionarios no pueden usar la razón para ganar, porque la realidad puede demostrar que sus ideas son estúpidas. El judío es el culpable. Cuando la ciencia y la razón no sirven a la extrema derecha, entonces se van a lo fantasmagórico, lo místico, lo oculto, y siempre nos acaban llevando al horror, y solo sirven para que los ricos que sean más ricos y los pobres que se jodan. Y como no pueden usar la verdad y aquello que es demostrable con datos, solo pueden usar las mentiras, los bulos y las conspiraciones locas. Cada vez que alguien hable del gran reemplazo, de microchips en vacunas, de Illuminatis, de masones, de Bill Gates o de que nos fumigan los aviones, sabed que ese alguien es tonto o nazi. ¿Te gustó el vídeo? Pues sigue mi canal y gracias por venir. Paz.